Lelo Play Music. Memories die out too hard. When we were traveling mountains, just to find the loudest seas. We set our mind afire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to Las mezclas se caracterizan porque constan de dos o más sustancias o componentes que se combinan en proporciones variables y cada uno de sus componentes no pierden sus características individuales, por lo tanto no reaccionan químicamente. Al hablar de mezclas, las podemos clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista no podemos distinguir los componentes que las integran y son uniformes. Algunos ejemplos serían el agua de mar, la leche, la pintura, el aire, el vino, el té, un refresco, la cerveza, un café, champús, cremas corporales, el queso, un perfume, mayonesa, colorante vegetal, jarabe para la tos, tintes de cabello, sal disuelta en agua, aceite de cocina, el petróleo, un vidrio, la sangre, salsa de botella, gasolina, agua y azúcar, licuado o jugo, etc. Las mezclas heterogéneas son aquellas que sí podemos observar a simple vista los componentes que las integran y no son uniformes, por lo tanto podemos distinguir varias fases. Algunos ejemplos serían agua y aceite, aire y tierra, una ensalada, canicas, clips y arena, madera y piedras, arroz con verduras, agua y arena, una hamburguesa, sopa con fideos, arroz, garbanzo y trigo, salsa de pico de gallo, huevos, tocino y papas, hojas de papel, lápiz y plumas, alcohol y aceite, zapatos, tenis y sandalias, flor, tierra y maceta, etc. Interesante, ¿no? Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, no, no. ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea.
¿Homo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! Elementos, compuestos y mezclas. Un elemento es un material compuesto de un simple tipo de átomo. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente, y una mezcla es la combinación de sustancias, iguales o no, que pueden ser separadas por métodos físicos. Elementos. El elemento es una sustancia química pura formada a partir de un átomo. Se caracteriza porque no puede dividirse o transformarse por una reacción química. Los elementos descubiertos hasta la actualidad son 118 y se encuentran clasificados en la tabla periódica. Cada elemento se diferencia principalmente por el número atómico, que no es más que el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. Tipos de elementos. Metales. Son los elementos caracterizados por conducir la electricidad, ser maleables y mostrar brillo. Por ejemplo, el oro, el hierro y el sodio. No metales. Son los elementos caracterizados por no ser buenos conductores de la electricidad, no magnéticos y no maleables. Ejemplo, el oxígeno, el cloro y el neón. Metaloides. Aquellos elementos que presentan algunas características de los metales y no metales. Ejemplo, arsénico, silicio y boro. Ejemplos de elementos. Carbono.
El carbono, cuyo símbolo es C, es el elemento clave de los compuestos orgánicos. Su número atómico es 6 y se encuentra también en el grafito y el diamante. Hidrógeno. El hidrógeno, cuyo símbolo es H, es el elemento más abundante en el universo. Su número atómico es 1 y se encuentra en la naturaleza como un elemento diatómico H2. Compuestos. Un compuesto es una sustancia química pura formada por un conjunto particular de moléculas o iones que están unidos químicamente. Pueden ser compuestos moleculares unidos por enlaces covalentes, sales unidas por enlaces iónicos, compuestos metálicos con uniones metálicas y compuestos complejos. Tipos de compuestos. Compuestos inorgánicos. Son aquellos compuestos en cuya composición no existen enlaces entre carbonos. Ejemplo, el agua, el ácido sulfúrico y el nitrato de plata. Compuestos orgánicos. Son aquellos compuestos donde el carbono es el elemento base de la construcción de la molécula. Ejemplo, el etanol, las proteínas y los carbohidratos. Ejemplos de compuestos en la vida cotidiana. El agua. El agua es un compuesto químico formado por la unión química de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O. El agua es el compuesto más indispensable para el mantenimiento de la vida sobre la faz de la Tierra. Sal de mesa o cloruro de sodio. La sal que usamos en la cocina es el cloruro de sodio NaCl, que es un compuesto iónico, es decir, entre los elementos sodio y cloro se establecen enlaces iónicos donde existe transferencia de electrones. Glucosa. La glucosa, de fórmula C6H12O6, es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se sintetiza en las plantas por el proceso de fotosíntesis y es empleado por los organismos heterótrofos como fuente de energía. Mezclas. Una mezcla es la combinación de diversos elementos y o moléculas que no están unidas químicamente. Se diferencia de las sustancias puras como los elementos y los compuestos, en que los componentes pueden separarse por diversas técnicas físicas. Tipos de mezclas. Mezcla homogénea. Es aquella cuya composición es uniforme y cada parte tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, la mezcla de agua y vinagre, la mezcla de alcohol y agua. Mezcla heterogénea. Es aquella en cuya composición se pueden distinguir las partes de la mezcla. Por ejemplo, la mezcla de aceite y vinagre y la mezcla de un jugo de frutas. Ejemplo de mezclas en la vida cotidiana. Aire. El aire es una mezcla formada por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante está representado por argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Agua del mar. El agua de mar es una mezcla formada por agua, iones, sales y otra diversidad de moléculas. Mayonesa. La mayonesa es una mezcla producto de la emulsión de grasa, proteína y agua. Para preparar mayonesa hay que batir huevo con aceite y sal en una determinada proporción.